He estado viendo traducciones coreanas, revisando videos y buscando el contexto completo de todo este tema, porque hay mucha confusión alrededor de ese momento. Todo comenzó cuando los miembros regresaron a Corea y durante una de las llegadas, un periodista le hizo una pregunta a Jungkook y Taehyung sobre las mascarillas que estaban usando. Jungkook respondió que sí, pero por lo que estoy viendo, la conversación iba sobre las mascarillas y no sobre las interpretaciones que después empezaron a circular. Todavía sigo revisando información y quiero reunir más pruebas antes de hablar del tema a fondo, pero sinceramente espero que al menos quede claro que aquí hay bastante confusión y que muchas personas están dando por hecho cosas que quizás ni siquiera fueron lo que realmente se dijo. Cuando termine de revisar todo el material y las traducciones, haré una explicación más completa con el contexto necesario. Hay algo que mucha gente parece estar ignorando de toda esta historia. El chico que trabajó durante la colaboración de BTS con Oreo no salió a hablar como fan de ningún ship. No estaba intentando convencer a nadie de nada ni alimentar teorías. Simplemente contó su experiencia trabajando con ellos y describió lo que vio detrás de cámaras. Y lo curioso es que habló de todos los miembros, mencionó detalles sobre cada uno. Comentó que Namjoon transmitía claramente esa energía de líder que todos conocemos, que Jin y Suga eran más tranquilos o reservados, y habló de distintas dinámicas dentro del grupo. Sin embargo, de todo lo que contó, hubo una parte que terminó llevándose toda la atención. Cuando mencionó a Jungkook y Jimin, explicó que ambos pasaban mucho tiempo jugando, riéndose e interactuando entre ellos. Incluso recordó que Jungkook no dejaba de molestar a Jimin, haciéndole bromas, soplándole la oreja y actuando de manera juguetona, mientras Jimin simplemente se reía y seguía el juego. Una anécdota completamente normal, inocente y natural para cualquiera que haya visto a BTS durante años. Lo que llama la atención es que algunas personas reaccionaron como si hubiera dicho algo escandaloso. De hecho, llegaron a inundarlo de comentarios asegurando que se había equivocado, que seguramente quería decir otro miembro y no Jimin. Pero él respondió varias veces aclarando exactamente lo mismo. No se confundió, estaba hablando de Jimin. Y lejos de calmar la situación, esa aclaración pareció molestar todavía más a quienes no querían escuchar esa respuesta. Lo más curioso es que este chico ni siquiera estaba centrando toda su historia en ellos. Contó varias anécdotas sobre diferentes miembros, pero una parte del fandom decidió ignorar todo lo demás para enfocarse únicamente en esos comentarios sobre Jungkook y Jimin. Es decir, de toda una explicación sobre BTS, lo único que terminó generando controversia fue justamente esa interacción entre ambos. Y sinceramente, resulta extraño porque llevamos años viendo que tienen una dinámica cercana. No hace falta interpretar nada extraordinario para reconocer que existe una confianza evidente entre ellos. Han compartido escenarios, programas, viajes, entrenamientos, documentales y miles de horas de contenido donde se puede ver una complicidad natural. Por eso sorprende que cuando una persona externa que convivió con ellos por trabajo percibe exactamente lo mismo y lo comenta de forma casual, algunos reaccionen como si hubiera cometido una falta gravísima. También hay una contradicción evidente.
Si el relato hubiera sido sobre Jungkook haciendo bromas a cualquier otro miembro, probablemente muchos estarían celebrando la anécdota, haciendo videos, edits y publicaciones, hablando de lo divertida que es esa interacción. Pero como esta vez se trató de Jimin, de repente la historia pasó a ser cuestionada, analizada y atacada. Por otro lado, mucha gente lleva meses repitiendo que la química entre ellos desapareció, que ya no son cercanos o que incluso evitan interactuar. Sin embargo, cuando observamos lo que ocurrió después de su salida del servicio militar, la imagen parece bastante diferente. Durante ese periodo se les vio compartiendo actividades, apareciendo juntos en distintos contenidos, realizando transmisiones, grabando material y mostrando una cercanía que para muchos recordaba precisamente la dinámica que siempre habían tenido. Es verdad que posteriormente comenzaron a circular rumores sentimentales sobre ambos, rumores que nunca fueron confirmados y que terminaron generando enormes discusiones dentro del fandom. Después de eso, algunos seguidores percibieron que empezaron a ser más cuidadosos con la exposición pública de ciertas interacciones. Pero ser más discretos delante de las cámaras no necesariamente significa que una amistad o una conexión haya desaparecido. Son cosas completamente diferentes. De hecho, el testimonio de esta persona refuerza precisamente la idea de que, al menos según lo que él observó mientras trabajaba con ellos, seguían comportándose de manera cercana, cómoda y natural. No describió distancia, tensión ni incomodidad. Al contrario, habló de bromas, risas, juegos y de una interacción espontánea que le llamó la atención precisamente porque ocurría constantemente. Al final, cada persona interpretará estas situaciones de forma distinta. Pero si una anécdota tan sencilla fue suficiente para provocar discusiones, acoso y cientos de comentarios intentando desacreditar a alguien que simplemente compartió lo que vio, quizá la conversación nunca estuvo realmente relacionada con sus palabras. Quizá lo que incomodó a algunos fue que una persona ajena al fandom terminó describiendo una dinámica que muchos otros también han percibido durante años. Y eso es lo que hace que toda esta situación resulte tan llamativa. No fue un fan intentando construir una narrativa, no fue una teoría elaborada ni un análisis de horas de videos. Fue simplemente alguien que trabajó con BTS, observó cómo interactuaban los miembros y compartió una experiencia personal. Y dentro de todas las historias que contó, una de las que más recordó fue precisamente la forma tan juguetona y natural en la que Jungkook y Jimin se relacionaban entre sí. Según contó la misma persona que anteriormente consiguió los autógrafos de Jimin y Jungkook, y que también estuvo trabajando el día en que grabaron el episodio junto a Chu Sung-hoon, tuvo la oportunidad de observarlos de manera casual durante parte de la jornada y compartió una anécdota que la dejó con una muy buena impresión de ambos. Explicó que a Jimin, Jungkook y al personal que los acompañaba les permitieron utilizar una sala de descanso como si fuera una sala de espera mientras se preparaban para la grabación. Ella se encontraba trabajando en el mostrador del lugar y frente a ella había un monitor de CCTV que mostraba esa zona. Aclaró que no estaba intentando vigilarlos ni observarlos deliberadamente, sino que simplemente aparecían en la pantalla que tenía delante durante su trabajo. Lo que más le llamó la atención fue que la dinámica entre Jimin y Jungkook era exactamente igual a la que los fans suelen ver en programas, videos o contenido grabado. Según su relato, no parecían actuar de una manera para las cámaras y de otra cuando no estaban siendo grabados.
Comentó que ambos se mostraban muy naturales, cercanos y cómodos el uno con el otro en todo momento. También contó que pasaban gran parte del tiempo bromeando, haciéndose bromas mutuamente y jugando entre ellos de una forma muy espontánea. Además, no solo interactuaban así entre ellos, sino que también conversaban, reían y se llevaban muy bien con los miembros del personal presentes, creando un ambiente relajado y agradable. Finalmente, la persona resumió su impresión diciendo que tanto Jimin como Jungkook le parecieron personas extremadamente amables, genuinas, sencillas y encantadoras. Lo que más destacó fue la naturalidad de su relación y lo cómodos que se veían juntos, incluso cuando no había cámaras enfocándolos directamente, algo que le pareció muy tierno y entrañable.